¿Ok? Pero si cualquiera puede ser congresista. ¿Solamente qué cosa necesita para ser congresista? Dinero. Nunca se olvide. Cualquiera puede ser congresista. Solamente se necesita dinero y un grupo de poder que te ponga en el poder. Se lo digo a cualquiera. Porque cualquier persona que quiera hacer su trabajo sin esas condicionantes jamás va a ser congresista. ¿Por qué? Se necesita dinero, porque es inversión. ¿Por qué inversión? Porque se gastan millones. Tengo tanta plata para gastar millones en... Pues se llama inversión. ¿Se entendió? Ok, pero esa es otra cosa. Hablemos de qué. Continuamos, por favor. La deuda tributaria. A ver, esto es fácil, porque ya lo hemos visto. Los componentes de la deuda tributaria, ¿cuáles son? Tributos, multas e intereses. Tributos, multas e intereses. Ahora, cuando nosotros hablamos de los componentes de la deuda tributaria, tenemos un tributo que en derecho tributario se llama principal. Pero también tenemos otros componentes que se llama lo accesorio. ¿Cuáles son? Los intereses, por ejemplo. ¿Estamos todos obligados a pagar intereses? No. Solamente cuando se incurre en una infracción tributaria. ¿Y qué es una infracción? Diccionario tributario. ¿Quién ha traído? Dice que tributación, digo, infracción es la violación. ¿A quién? ¿A quién digo? ¿A qué? A las normas tributarias. Así dice la definición. Entonces, cuando alguien viola a una norma tributaria, como consecuencia tiene que causar una infracción. Libro número 4 del Código Tributario. Infracciones y sanciones. Pero cuando nosotros hablamos de estos, vamos a ver los intereses. Yo pregunto, ¿los intereses son sanciones de la administración tributaria? ¿Qué dicen? Los intereses. ¿Por qué pagamos intereses? Por pagar fuera de tiempo, ¿o no? Por lo tanto es una sanción, ¿verdad o falso? ¿Verdad o falso? Falso. No es una sanción. ¿Por qué? Pasa, por favor. Cuando hablamos de intereses, podemos hablar de interés compensatorio, moratorio, pasa. Por ejemplo, pago extemporáneo de tributo, ¿qué más? Multas, ¿qué más? Por aplazamiento y o fraccionamiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa interés compensatorio y qué significa interés moratorio? Por ejemplo, si yo tengo que pagar 1000 soles y pago a 30 días, ¿qué interés voy a pagar? ¿Compensatorio o moratorio? ¿Y por qué no compensatorio? ¿Saben por qué? Porque el interés compensatorio solamente se da cuando existe, ¿qué cosa? Yo tengo un dinero prestado, ¿ok? Y voy a devolver luego ese dinero más un interés. Entonces voy a compensar. Esa compensación se da como pago o retribución porque el que prestó dinero se privó de usarlo en su oportunidad y por lo tanto le estamos compensando con un interés por ese uso de dinero. Por lo tanto, los intereses que pagamos en la administración tributaria no son compensatorias, sino son moratorias. Porque que yo sepa, SUNAT nunca me presta dinero para yo devolverle luego. ¿O sí? No. ¿Qué es el interés moratorio? Dice que el interés moratorio es aquel interés que va a llevar un objeto de resarcimiento. ¿Y qué significa resarcir? Significa, a ver,
diccionario tributario. Por eso le dije que traigas el diccionario tributario, por eso. Resarcir es compensar, indemnizar. Entonces, si yo tengo que pagar 1000 soles a la administración tributaria el día lunes y lo pago de aquí a un mes, me van a cobrar interés, ¿o no? ¿Pero qué tipo de interés? Moratorio. ¿Por qué? Porque yo voy a compensar, voy a resarcir, voy a indemnizar por haber hecho uso ¿de qué? De un dinero que no era mío. Claro, ese dinero que yo cobré de IGB, por ejemplo, no es mío. ¿De quién es? De la administración tributaria, por lo tanto tengo que pagarlo. Y si no lo pago en su oportunidad, entonces yo tengo que compensar. ¿Sí o no? Claro. ¿A través de qué? De un interés moratorio. ¿Está claro? En el interés compensatorio también existe lo que se llama la contractualidad. ¿Por qué? Yo voy al banco, me va a prestar 1000 soles y el banco me dice cuánto va a ser los intereses. Y si nosotros tenemos un título valor llamado pagaré, que es un documento causal, por ejemplo, ante un préstamo, me prestan 1000 soles y me tipifican los intereses. Me dice interés compensatorio y luego también el interés moratorio. ¿O no? Pero cuando dictamos, hacemos una letra de cambio, por ejemplo, ¿me cobran intereses? ¿Por qué? ¿Por qué me cobran intereses? ¿En la letra de cambio se fijan los intereses? ¿Y entonces? ¿Por qué me cobran intereses? Ah, recuerdan que el título valor tiene un concepto o principio llamado de la literalidad. ¿Qué significa la literalidad? Que todo lo que está en el documento es exigible. Y si ustedes se han dado cuenta, en el título valor, a un costadito de la letra de cambio, existe una letra bien chiquitititas, unas cláusulas, ¿o no? Y una de esas cláusulas dice, se cobrará interés al más alto del sistema financiero. Si no existiese esa cláusula, nosotros podíamos eximir el derecho, no te pago intereses. ¿Por qué te voy a pagar intereses? Porque no está en el documento. Pero como todos los contratos del sistema financiero son de ese tipo, pequeñitos, incomprensibles, invisibles, entonces el que necesita dinero todavía se da el lujo de firmar la millonaria y cuando al final tiene el contrato en la mano dice esto, pero si yo no me dijiste, ¿acaso tengo que decirte? Lo que pasa es que tengo firmado acá. Y ya tiene que cumplir ¿con qué? Con lo contractual. Y es consentimiento. ¿Por qué consentimiento? Porque tú firmaste. Yo no te puse una pistola para que firmes. Tú lo firmaste por tu propia voluntad. ¿Se entendió? Es por eso pues, que el sistema financiero, el sistema sobre todo la banca de consumo, se ha vuelto millonario. ¿Por qué se ha vuelto millonario? Con anuencia del gobierno anterior, obviamente. ¿De acuerdo? Obviamente, hay que aclarar eso. Vinieron los bancos tipo pirañas, ¿sí o no? ¿Quién no ha sufrido los embates de ese tipo de acciones? Llegaron acá y dijeron, ya te doy 2 veces más de tu trabajo, todo chévere, todo. Y como no tenemos la cultura del ahorro y la cultura del crédito, no tenemos, porque en realidad el ahorro y el crédito dan, ¿qué cosa? La calidad de vida, no solamente de las personas, sino de un país. Nos enseña a ser disciplinados, nos enseña proyecciones, nos enseña presupuestos. Pero no, esto es la banca de consumo. ¿Cuánto es? 2.000 soles? Ah, no hay problema. Chelas, mujeres, se gastó los 1.000 soles. ¿O no? Y al final, 200, 300%. Cobranza coactiva. ¿O no? Pero la persona inteligente, esos 2.000 soles, lo ha invertido. ¿Por qué es la inversión? Lo invierto y genero más dinero. Pero muchos no han hecho eso y han sufrido las consecuencias. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de intereses, no estamos hablando de un interés compensatorio, sino de un interés moratorio. Si ustedes se dan cuenta, el interés puede ser al tributo extemporáneo, a la multa, y también existen intereses de aplazamiento o fraccionamiento. Continúa.
interés moratorio, aquí está más claro. Dice, la regla general se capitalizará al 31 de diciembre. Otra vez, o sea, si hablamos de intereses, la administración tributaria ha sido muy inteligente para poder llevarse dinero fácilmente. Usted sabe que yo tengo un tributo de periodicidad mensual, tengo que capitalizarlo al 31 de diciembre. O sea, tengo un principal. Esto es un interés compuesto. ¿Por qué es un interés compuesto? Si yo tengo, por ejemplo, escúcheme, supongamos que yo tengo una deuda tributaria de octubre del año 2001 y voy a pagar en marzo del 2002, entonces yo podría contar los días desde octubre hasta marzo y pagaría todos esos días. ¿Así hago o no? No puedo hacer. ¿Por qué? Porque me dice que al 31 de diciembre tienes que capitalizar. Y a partir de allá, ya no tienes el tributo de 1000, sino 1000 más X. A eso le aplican los días que faltan pagar. Lo capitalizo. Pero existe lo que se llama el interés, por ejemplo, del impuesto a la renta, periodicidad anual. Yo tengo, por ejemplo, una obligación de octubre, lo pago por decir el 15 de marzo, ¿lo capitalizo cuándo? En diciembre, ¿verdad? Ya pasé, de octubre a marzo. ¿Lo capitalizo o no lo capitalizo? No lo capitalizo, porque todavía no nace la exigibilidad de la obligación tributaria. Eso nace a los 3 meses del año siguiente. ¿Se entendió? Ahora tenemos la excepción, ¿no es cierto? Al vencimiento o determinación de la obligación tributaria, o sea, ¿cuándo es exigible? Pasa, Saulito. Las tasas de interés, lo que se llama... ¿Alguien sabe qué es TIM? ¿Saben o no? No, tu libertad. ¿Por qué? Porque ahora tienes la libertad de saber cuántos son los intereses que tú vas a pagar en esos periodos. No hay retroactividad, no se olviden. Ahí tienen por ejemplo, ¿cuánto fue? 92, 93, 94. Pasa, por favor. Tenemos en la actualidad. ¿Cuánto es el interés diario actual? ¿Cómo se obtiene? 1.60 entre 30. ¿Y cómo sale el 1.60? Dice del TAM. ¿Qué es el TAM? Tasa activa de moneda nacional. Código tributario. Pasa, por favor. Interesante. Imputación del pago. ¿Qué significa imputar? Aplicar. Así que vamos a terminar rápido para que no se pierda lo que se va, porque después vienen más caramelos. Dice, se imputarán cuando, en primer lugar, al interés, luego al tributo. Por ejemplo, otra vez, pantalla mental. Tributo 1000, intereses 500, multa 200. Tengo 700 para pagar. ¿Cuál pago primero? No, pues mejor pago los 1000, ya me queda solamente 300 y el resto sigo debiendo. ¿Puedo o no puedo? La norma me dice que no. Primero, ¿cuáles son? Intereses, y luego, con lo que sobra, multa o intereses. ¿Entendió? Eso lleva imputar. Ahora dice, contribuyente debe indicar tributo, multa y periodo a pagar. Aquí también el Código Tributario nos habla, por ejemplo, si yo tengo varios tributos que pagar, ¿imputo a cuál? Al menor. Si yo tengo tributos de varias fechas de vencimientos, ¿a cuál imputo? Al más antiguo. Muy bien. Código Tributario. ¿Se entendió? Ok. Luego dice, caso contrario, varios tributos o multas en el mismo periodo se imputarán a la deuda tributaria que está explicado en su cuadro. Continúa, por favor. Antes que se me vaya toda la gente, mejor terminamos. Ok, es que yo me comprometí con ustedes hasta terminar. Y gracias por seguir quedándose. Todavía nos faltan 3 horas. Tipos de valor.
O sea, resolución de determinación, resolución de multa y orden de pago. ¿Qué significa esto? Simplemente que estos documentos para la administración tributaria es un valor que debe ser cobrado. ¿Se entendió? O sea, el contribuyente no puede decir, ¿sabe qué? No me interesa. Resolución de determinación, quiere decir que la administración tributaria te determina la cuantía tributaria. Al igual que la resolución de multa, por la infracción cometida. Y una orden de pago simplemente dice paga a través del documento. Obviamente que esto tú podrías reclamar. ¿Sí o no? Libro tercero. Procedimientos administrativos. Continúa, por favor. Domicilio fiscal y notificaciones. Pregunto, ¿quién fija el domicilio fiscal? ¿El contribuyente o la administración tributaria? Muy bien. Así me gusta, ya están adentrando. ¿Cuándo fija el domicilio fiscal la administración tributaria? Cuando... No, dije, ¿cuándo fija la administración tributaria el domicilio fiscal del contribuyente? ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando el contribuyente no lo fija. Porque si el contribuyente lo fijó, ¿para qué lo va a fijar? Pero ahora sí viene el Código Tributario, dice las presunciones. ¿Se entendió? Las presunciones. ¿Qué significa? Puede fijar el domicilio habitual o residencial, el domicilio donde se encuentra, ¿qué cosa? La actividad grabada, o digo, la actividad que realiza, o donde se encuentra la materia imponible. No hay un ejemplo ahí, ¿no? No. A ver, rapidito, ¿ya? Un ejemplo. Otra vez, su masaje cerebral, su pantalla mental, resetee su cerebro, denle on. Perfecto. El contribuyente Juan Pérez, así rapidito, ¿ah? Pero tiene que ser rápido. El contribuyente Juan Pérez vive en Los Barracones, calle Sal si puedes, número 218. Tiene su puesto en Polvos Azules, están 10. Como el stand es muy chiquito, como vende artefactos eléctricos, así es que tiene su... ¿qué cosa? Su almacén en Villa Salvador, calle Hoy Te Quemas, número 450. Dio el recibo de luz y agua de su domicilio. Pregunto, ¿cuál es el domicilio fiscal del contribuyente? ¿Cuál? Dime la calle. ¿Por qué Sal si puede? Si tiene más fáciles de Polvos Azules. ¿Qué dice? Eso es lo importante. Como dije que presentó su recibo de luz y agua de servicios, Sal si puede. ¿Se entendió? A la administración tributaria no le interesa cuál es el domicilio fiscal, simplemente que sea ubicable. Pero, ¿qué pasaría si el fedatario tributario, ante una contingencia tributaria, va al domicilio fiscal de Juan Pérez y resulta que en esa callecita le hacen autopsia al paso? Pregunto. También dice que la administración tributaria podría exigir, ¿qué cosa? La fijación de un domicilio, ¿sí? Pero procesal, u otro domicilio. No va a decir, oye Juan Pérez, yo quiero que fije tu domicilio en Miraflores. Si no tiene ni para dónde caerse muerto, ¿en Miraflores va a comprar un domicilio fiscal? No, sino dice, cuando éste imposibilite la acción de la administración, podrá fijar un domicilio procesal, vale decir, otro domicilio que indique quién, el contribuyente. Ahí se habla del radio de acción de la administración tributaria. Notificaciones, esto es interesante. En cuanto a las notificaciones, la regla general desde el día hábil siguiente o medidas cautelares desde el momento de su recepción. Estas notificaciones ya pues te mandan una notificación y el vencimiento, pero los aspectos cautelares ya es otra cosa. Tiene desde la recepción, cautelar de la deuda tributaria, por ejemplo. Finalmente dice forma de notificación. ¿Puede pasar, Saurito? Ahora, las formas de notificación o las... creo que habla acá de las notificaciones, acerca que existen notificaciones... Los efectos de las notificaciones pueden ser contenciosas o no contenciosas. Esto también es entendible.
Las no contenciosas son pues las escaelas, los documentos que te envíen para que tú te presentes o presentes la documentación. No hay contención de por medio. Pero si tú tienes una notificación contenciosa, digo no contenciosa, y no has cumplido con ello y tienes una sanción, ahí ya se puede constituir ¿en qué? En una contenciosa. ¿Ok? Continuamos. Las declaraciones tributarias. Ustedes saben que las declaraciones tributarias, por favor, nosotros le llamamos declaración jurada. ¿Recuerdan o no? Pero ¿por qué se dice declaración jurada? Porque la administración tributaria no dice, el Código Tributario no dice declaración jurada, dice declaración tributaria. Pero dice que estas constituyen. ¿Sí o no? Y nosotros decimos que es una autodeclaración jurada. Si ustedes han visto una 119, por ejemplo, lo han visto, lean el formulario, llenan su declaración y abajo dice, declaro solamente la verdad y solamente la verdad y por mi madrecita que la verdad. ¿Así dice o no dice? Sí dice, el Señor dice, sí dice, ¿ves? Entonces, ¿qué significa? Está diciendo ahí que está haciendo una declaración jurada. Ahora, esta declaración, la forma de presentación puede ser formularios, todavía existe, aunque ya pasaron de moda, porque van a desaparecer totalmente, o existe, por ejemplo, el famoso PDT, ¿sí? A través de medios telemáticos, o el famoso TEF. Cuando nosotros hablamos de declaraciones tributarias, tenemos que entender también de que existe una obligación formal. Recuerden que la deuda tributaria hay obligaciones formales y obligaciones sustanciales. La sustancial es el pago y la formal es la presentación solamente. ¿Está claro? Entonces, en esta presentación, por ejemplo, existe lo que se llama la sustitutoria y la rectificatoria. La sustitutoria es antes de la exigibilidad y la rectificatoria es después de la o del vencimiento. ¿Está claro? Pasa, por favor. Creo que todos manejamos el PDT. La mayoría. ¿Y qué es el PDT? Es un sistema telemático que viene a constituir pues una suerte de sustituir lo material o formal a través de documentos a través del sistema informático. ¿Está claro? Pasa. Y sabemos que es el TEF también, ¿no es cierto? Transferencia electrónica de fondos. Muchos tributos ya están pagando directamente al banco. Yo no necesito llenar ningún documento, simplemente voy al banco con algunos requisitos básicos. ¿Cómo es qué cosa? El número de RUC, el número de contribuyente, digo, el número de RUC, la fecha, ¿y de cuál? El periodo, ¿recuerdan o no? Elemento básico. Otro, por favor. Infracciones y sanciones, libro número 4. Vamos a detenernos un poquito porque, fíjense, infracciones sustanciales y formales. ¿Eso creo que está en su cuadro también? ¿Sí o no? Perfecto. Entendemos que la sustancial es el pago y las formas, como dicen, por formas, en la presentación de libros, de documentos, de declaraciones. Pasa. ¿Qué cosa es la infracción? Ya sabemos que es la violación ¿a quién? Digo, ¿a qué? A las normas tributarias. Las características, dice, principio de legalidad, deben nacer por ley. No puede venir alguien y decirme, bueno, tú me debes tanto, o has cometido esto, si no está tipificado en una norma correspondiente. ¿Qué significa determinación objetiva? Recuerden que esta determinación lo puede hacer la administración tributaria bajo dos supuestos, una objetiva y otra presuntiva. ¿Se entendió? La objetiva puede ser cuando hay documentos y la presunción es cuando no hay, pero existen algunos elementos de juicio. Continúa, por favor. La sanción, fíjense, primero está la infracción, luego está la sanción. Hasta ahí nada. Fíjense, dice principio de legalidad, impugnables, intransmisibles y retroactivas. ¿Qué significa esto de las características? Simplemente significa de que la sanción está basado en una norma. Impugnable significa de que de repente a mí me dicen que tú debes tanto y en realidad no debo, pero yo debo demostrarlo. ¿Sí o no? Procedimiento. Intransmisibles, eso quiere decir de que yo tengo mi deuda tributaria, no quiero pagarlo, una persona me debe, entonces le digo, tú pagas por mí. No puedo hacer eso. ¿Se entendió? Luego dice las irretroactivas. Quiere decir, por ejemplo, si en estos momentos está por ejemplo, el IGB está a 16%, pero resulta que hace
2 meses atrás estaba 12%. Entonces yo digo, bueno, a mí me conviene pagar por el 12%. Voy a hacer lo retroactivo. No se puede hacer tampoco. ¿Por qué? Porque se debe pagar al momento de cometer la infracción. Finalmente, las tablas 1, 2 y 3 nos hablan de ¿qué? ¿De qué? De las sanciones indicadas en esa tabla. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Por ejemplo, las multas, que es una sanción administrativa. Comiso de bienes, cuando ¿qué cosa? Le quitan pues los bienes sujetos o pasibles de los tributos. Internamiento temporal de vehículos, quiere decir que a un vehículo lo mandan al hospital. ¿O no? No, pues lo guardan en los almacenes hasta que pague la deuda, ¿ok? Cierre temporal de establecimiento, lo que hablamos hace un momento, ¿no es cierto? Te cierran. Luego dice suspensión de licencias permanentes o las autorizadas. También lo pueden hacer, ¿ok? Pasa. Bueno, aquí estamos viendo, ya vamos a terminar, por favor, no se vayan. Dice, estamos hablando, las multas, ¿en qué función están? También lo tiene en su cuadrito que lo pueden analizar. Puede estar en función de la unidad impositiva tributaria, puede estar en función del tributo emitido, puede estar el saldo, crédito u otros similares, puede estar del impuesto bruto, por ejemplo, ¿cuál? El RUS, ¿recuerdan o no? El RUS, la sanción está en función ¿a qué? Al impuesto bruto. ¿Ok? Luego tiene tributo retenido y no pagado. Pasa, por favor. Otras sanciones, tenemos el comiso y lo bueno que están los artículos correspondientes, internamiento temporal y cierre, los artículos correspondientes. Esto para que ustedes hagan un estudio en su casita, hagan lo bonito, lo mejoran. Pasa. Fíjense, este cuadrito es muy interesante. ¿Eh? Tenemos las infracciones, tenemos las sanciones también. O sea, siempre se va a derivar. Al cometer una infracción, va a haber una sanción. Pero pueden ser eximentes, o sea, liberación. Recuerden que yo puedo pagar un régimen de gradualidad. ¿Qué significa régimen de gradualidad? Si yo pago voluntariamente, tengo un porcentaje de la UIT. Si yo lo pago de forma inducida, quiere decir que la administración tributaria me obliga a pagar, tengo también dos opciones. Lo puedo pagar antes del vencimiento, tengo un descuento. Y si lo pago después del vencimiento, ya no tengo nada. ¿Se entendió? Luego tengo, por ejemplo, régimen de incentivos y régimen de gradualidad, quiere decir las rebajas correspondientes. Régimen de incentivos, ahí están las normas correspondientes, los requisitos y porcentajes que están en la misma norma. ¿Pasa? Régimen de gradualidad, esto es importante, todos lo tienen y me interesa que están siguiendo la charla. Es un régimen que permite graduar las sanciones a aplicar a ciertas infracciones contenidas en los artículos 173 y 177, dice porcentaje de rebajas. Ustedes saben que esto ha variado, ¿sí? Ha variado, estaba 80%, está 100%, eso tenemos que estar actualizados con la última norma correspondiente. ¿Pasa? Otra vez, tenemos ahí las infracciones, la gradualidad. Por ejemplo, tenemos los artículos 176 y tenemos las sanciones, la tabla 1, 2 y 3, que está tipificado en la norma correspondiente. Continúa con lo mismo, fíjese, eso es lo que le comentaba. Dice, si se subsana la infracción antes que surta efecto la notificación, en lo que se indica al contribuyente que la ha incurrido, o sea, tiene un régimen de gradualidad. Si se subsana la infracción dentro del plazo de 3 días hábiles del vencimiento, contados a partir de la fecha, también tiene otro régimen de gradualidad en la tabla correspondiente. Continúa, dice, si no subsana la infracción dentro de los 3 días hábiles de lo notificado, solo le será aplicable al contribuyente la sanción de cierre, en caso que constituya tal. ¿Pasa? Igual, estamos hablando de las infracciones. ¿Cuáles son las infracciones? Artículo 176, nos habla de la tabla, que usted lo tiene en su material. Pasa, Saúl. Fíjese, si subsana antes o dentro de los 3 plazos de los días hábiles. Eso quiere decir que tenemos un conjunto de normatividad que se tiene que manejar muy bien en el libro cuarto, por favor.
Todos los contribuyentes que tengan estas infracciones no paguen por pagar. Tienen que saber por qué están pagando y cuáles son sus beneficios y cuáles son sus derechos. Saúl. Dice, régimen de gradualidad. Si no subsana la infracción dentro de los 3 días hábiles siguientes notificado, le será aplicable al contribuyente el 100%. Infracciones, igual está con las infracciones acerca del artículo 173, la sanción correspondiente. Régimen de gradualidad que tienen infaliblemente en su material. Y creo que si subsana, y creo, señores, de que ustedes hemos tenido la oportunidad de poder, como les prometí, recuerda que les prometí hacer un estudio del derecho tributario y el código tributario, y de verdad les estoy muy agradecido por su presencia, sobre todo por su paciencia y el sentido de querer aprender cada vez más. Espero por teléfono o me mandan el correo electrónico para que se les entregue el CD, porque es un material muy importante. ¿Cuál es el costo? ¿Qué le parece? El costo es muy sencillo, muy fácil. Vamos a ofrecerles a ustedes un CD, creo, solamente... No, para que cubran los costos solamente a 10 soles. ¿Está bien? Pero solamente... Sí, y ahorita... Sube. Sí.